contra de Eduardo Romero Torres por el delito de despojo en agravio de Celia Romero Torres. Esta audiencia será presidida por el licenciado José Jesús Alcántara Almeida. De aquí para recibirlo. Buenos días. Bien, son las 9:31 del día de hoy, jueves 17 de agosto del año 2017. Nos encontramos reunidos en esta cuarta sala de audiencias de la sede y base León del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato para el efecto de celebrar de manera pública la audiencia donde se va a instruir y sustanciar el medio de impugnación hecho valer por Celia Romero Torres dentro de una carpeta de investigación que es la número 41.207, diagonal 2017, en contra de la decisión del Ministerio Público de fecha 19 de junio del año que transcurre, mediante la cual determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de aquella carpeta de investigación. Para el efecto de constatar las condiciones de apertura de la audiencia, el Ministerio Público se individualiza. Muy buenos días, señoría. Buenos días. Soy el licenciado Carlos Alberto Corona Campos, agente del Ministerio Público, con datos de identificación y notificación ya escritos en este juzgado. Bien, gracias. Buen día, señoría. Buenos días. María Dolores Quiroz López, agente del Ministerio Público, con datos de identificación ya registrados ante el tribunal. Gracias. Buenos Buenos días. días. Mi nombre es Edgar Fabricio Tiberos Mata, comparezco como asesor del señor Eduardo Romero Torres. ¿Como asesor o defensor? Defensor, perdón. Defensor. Con datos de identificación y notificación previamente registrados en la oficialidad de este tribunal, señoría. Bien, gracias. Señor, ¿se presenta con su nombre? Así, Eduardo Romero Torres. Bien, señor Eduardo, usted tiene el carácter de inculpado en aquella carpeta de investigación y por ello le recuerdo que le asisten aquellos derechos y garantías que se contemplan concretamente en el apartado B del artículo 20 constitucional en relación con lo que dispone el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo le pregunto, ¿conoce sus derechos? Sí. ¿Los comprende? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Ninguna. Bien, tome asiento, por favor. De este lado, ¿quién nos acompaña? Alejandro García Juárez, asesor jurídico de la señora Celia Romero Torres, y de caso particular con datos de identificación ya proporcionados. Bien, como asesor jurídico. Sí. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Celia Romero Torres, soy la ofendida. Bien, señora Celia, usted tiene el carácter efectivamente de víctima o ofendida y por ello, al igual que al señor inculpado, le asisten aquellos derechos y garantías, pero que se contemplan en el apartado C del artículo 20 constitucional en comento, así como el artículo 109 de aquel Código Nacional de Procedimientos Penales en vinculación con todos aquellos derechos y garantías que se contienen concretamente en la Ley General de Víctimas. Yo le pregunto, ¿usted conoce sus derechos? Sí. ¿Los comprende? Sí. ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Ninguna, gracias. ¿Quién nos acompaña? Gracias. Sí, buenos días. Víctor Buenos días. Hugo Rodríguez Terrón. Ya con los datos previamente registrados ante este honorable tribunal como autorizado de la señora Celia. ¿En qué carácter? De autorizado. Como asistente del Sí, asesor sí. jurídico. Sí, sí. Bien, gracias. Bien, encontrándose entonces reunidas las condiciones, ya que se encuentran presentes quienes han de ser convocados, declaro su apertura. Bien, hago del conocimiento que la señora Celia, para efecto de registro, se identifica a través de un documento oficial, como lo es la credencial para votar, expedida por el ahora Instituto Nacional Electoral, la cual contiene una fotografía al frente que coincide con los rasgos físicos de la compareciente. Bien, por otra parte, el señor Eduardo Romero Torres también se identifica con un documento oficial, como lo es la licencia de conducir, expedida por el gobierno del estado de Guanajuato, la cual también contiene una fotografía al frente que también coincide con los rasgos físicos del que aquí comparece. Les comento que estos documentos les serán devueltos al finalizar esta audiencia. Bien, vamos a comenzar con la instrucción y sustanciación de este medio de impugnación, el cual se contiene en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les he de aclarar, pues este artículo es un tanto omiso porque no nos establece cuál es el trámite que se debe de seguir a este medio de impugnación. Sin embargo, para efecto de dar certeza y seguridad jurídica en términos de lo que establece el artículo 14 y 16 constitucional, atenderemos a las disposiciones comunes que se establecen para los recursos en la propia legislación adjetiva nacional de la materia.
y que se contienen básicamente en el artículo 456 a 464 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello voy a hacer algunos requerimientos. ¿Es correcto que la determinación del Ministerio Público se pronunció en aquella carpeta que he enunciado al inicio de esta audiencia y en esa fecha, Ministerio Público? Sí, es el día 19 de junio del año en curso. Bien, la carpeta sí es la 41.207. Sí, efectivamente, la 41.207 de 2017, sí, señoría. ¿Es correcto que determinó usted el no ejercicio de la acción? Sí, sí, señoría. ¿Quién aparece en su carpeta como ofendida? Aparece la señora Celia Romero Torres. Bien, ¿cuándo notificó a esta su determinación? El día 6 de julio del año en curso, señora. 6 de julio. 6 de julio. ¿Fue de manera personal? Sí, ¿Considera que la impugnación está en tiempo? sí. Bien, ¿cuándo presentó la ofendida su escrito de impugnación? Pregunto al asesor jurídico. Se presentó medio escrito a fecha 17 de julio del presente año, señor. 17 de julio. Sí. Bien, entonces el plazo para impugnar a la ofendida comenzó a correr a partir del día 7 de julio y feneció el 20 de ese mismo mes y año. Por lo tanto, si se interpuso ante este juzgado el día 17 de julio, dijo 17 usted, de julio. se encuentra entonces la impugnación en tiempo y que además también la misma es en forma, toda vez que el escrito mediante el cual se hace valer ese medio de impugnación contiene los conceptos de agravio que aseguran la ofendida le irroga la decisión asumida por la Fiscalía. Bien, una prevención más, ¿la reparación del daño se encuentra cubierta, Ministerio Público? No. No se encuentra cubierta. ¿Es correcto, señor asesor jurídico? Sí, su señoría no se encuentra cubierta porque el Ministerio Público determinó en la resolución impugnada que no se daba el tipo penal en el delito de despojo, toda vez que no había el resultado, que es la reparación del daño, el daño patrimonial. Pero el Ministerio Público nunca nos solicitó que se le manifestara cuál fue el daño patrimonial. Bien. ¿Hasta aquí alguna manifestación por parte del defensor? Sí, señoría. Bueno, considero que fue aceptada la determinación emitida por el Ministerio. Lo voy a interrumpir, señor defensor. Ahorita únicamente con relación a esto. Luego le voy a conceder el uso de la voz al Ministerio Público para que exponga cuál es la razón por la cual determinó finalmente el ejercicio, no ejercicio de la acción. Pero primeramente tenemos que verificar que la impugnación esté en tiempo, que contra lo que se impugna efectivamente admita ese tipo de medio de impugnativo del 258. Ya dijeron aquí que es un no ejercicio de la acción penal y que actualiza una de las hipótesis del 258, que también el recurso se hizo en forma al presentar mediante escrito los conceptos de agravio por parte de aquí de la impugnante, pero sin embargo hay otro aspecto que se debe de verificar porque de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 constitucional, concretamente en su apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece el derecho de la víctima a impugnar las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por lo tanto, estando satisfecha la reparación del daño, no es procedente el medio de impugnación. Por eso es que les hacía yo el requerimiento si en el caso concreto estaba cubierta la reparación del daño. Ya expresaron que no. Usted tiene que decir... Sí, señora, yo considero que no aplica la reparación del daño de atención, porque tal y como se desprende de la carpeta de investigación y según la declaración de la ofendida, jamás estuvo privada, ni siquiera por un día, de lo que es la posesión del inmueble, que es lo que persigue el tipo penal del delito de despojo. Por eso considero que no aplica la
por parte del Ministerio Público. Sí. A lo que refiere el asesor jurídico respecto al resultado, este es un elemento del delito que corresponde a lo material, siendo este el detrimento patrimonial que sufre el sujeto pasivo, Licenciado. pero debido a la falta de la posición del sujeto activo, pues no se actualiza ese resultado. Creo que está confundido el acto jurídico. Bien, ¿usted considera que no se actualiza el resultado? Sí. Y aparte sí la reparación del daño no se actualiza. ¿No se actualiza reparación del daño alguna? Bien, concedo el uso de la voz al asesor jurídico. Sí, su señoría, el artículo 206 que habla del despojo, eso, dice, se aplicará de 1 a 5 años de prisión y de 10 a 50 días multa a quien sin consentimiento o contra voluntad del sujeto pasivo, la acción primera, se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le corresponda. Y el 207 del mismo ordenamiento establece, la sanción será aplicable aun cuando el derecho sea dudoso o es sujeto a litigio. Tenemos entonces que en este caso la señora fue privada por 8 horas del bien inmueble que ella posee desde el año 2001, ¿sí? Y actuando el Ministerio Público como una institución de buena fe, nunca nos manifestó, oye, te hace falta que me des el daño patrimonial que sufrió, tomando en consideración que el bien inmueble objeto de esta carpeta de investigación es una tortillería y por ser el día 14 de abril del presente año se dejó de abrir porque la tortillería se encontraba trancada por dentro con palos, tubos y alambre, tal y como lo acreditamos con los medios de prueba que aportamos en la carpeta de investigación. ¿Sí? Si el Ministerio Público de buena fe nos hubiera dicho, oye, te hace falta que me digas cuál fue tu daño patrimonial, con todo gusto se hubiéramos dicho, pero fue omiso en ese respecto, licenciado. Bien, entonces es un negocio el que usted tiene Así es. en el domicilio y usted lo abre diario para el efecto de ofrecer lo que usted vende. Sí, Y que señor. por 7 horas el negocio permaneció cerrado, entiendo yo. Y 8 horas. 8 horas. Y usted dejó de percibir pues aquellas ganancias que se le privó durante este tiempo, ¿es correcto? Sí, correcto. Bien, Ministerio Público. Respecto a ese tema, se considera que los medios conocidos para la comisión del delito de despojo nos habla de amenazas, violencia, furtividad o engaño. Dentro de la carpeta de investigación no se establece estos medios comisivos, porque si bien es cierto, al momento que abrieron esa tortillería, nadie se encontraba en su interior. Entonces, por ese hecho fue que también se dictó El no ejercicio. Bien, eso sí me queda claro, pero ahorita estamos tratando otra vez el tema de la reparación del daño. Vamos a determinar primeramente si está cubierta o no. El defensor dice que no se actualiza ningún tipo de concepto por reparación del daño porque la ofendida únicamente estuvo privada unas horas, ni siquiera un día dice, de la posesión o del local del que ella se duele. Sin embargo, la ofendida y el asesor jurídico ya han manifestado su postura de que no está cubierta la reparación del daño porque se dejó de percibir aquellas ganancias que durante este tiempo ese local permaneció cerrado. ¿Usted tiene algo que decir con relación a eso? Pues la Fiscalía insiste que no se aplica el pago de la reparación del daño, señoría. Lo anterior a que aún no entramos a analizarlo, a saber que se recabaron, pero dentro de estas entrevistas, señoría, hay infinidad de contradicciones respecto a que ese evento en realidad haya acontecido. Hay una entrevista en concreto del testigo principal al que todos, yo soy el encargado de la tortillería, el hermano de la recurrente, el señor José Luis. Bueno, la voy a volver a interrumpir. Sí. Nada más díganme si con relación a la reparación del daño está cubierta o no. Insistimos que no está cubierta porque no se aplica. Bueno, no se actualiza. ahorita no estamos dilucidando si la versión de la ofendida se ajusta a la realidad o no. Ella se duele de que dejó de percibir durante esas horas pues una ganancia con relación a que su local estuvo cerrado por 7 u 8 horas. Entonces quiere... No se encuentra dato de prueba para acreditar eso. Para acreditar eso. Bueno, pero ella finalmente se duele de eso. Bueno, miren,
Considero que en el caso concreto la reparación del daño, de acuerdo con lo que establece el artículo 99A del Código Penal para el Estado de Guanajuato, la reparación del daño no nada más comprende la restitución de la cosa obtenida por el ilícito cometido, sino que además también comprende los deterioros y menoscabos sufridos, además del pago de la indemnización por los perjuicios ocasionados. Esto, de acuerdo con la fracción primera y cuarta del artículo 99B del Código Penal para nuestro Estado, lo que implica que es una reparación integral, que no nada más se satisface con que la ofendida haya recuperado nuevamente el inmueble, sino que ella se duele de un quebranto económico que sufrió a raíz de que el negocio pues estuvo cerrado durante algunas horas y que dejó de percibir una ganancia. Por lo tanto, considero, ya lo escuché, Abel, creo que el tema ya quedó cerrado, ya tengo elementos suficientes para pronunciarme con relación únicamente a este tópico. Efectivamente, no está satisfecha a totalidad ni a satisfacción de la ofendida esa reparación del daño, por lo tanto no es obstáculo para que se haga valer el medio de impugnación. Bien, dicho lo anterior, volvemos a recapitular. La determinación en contra de la cual se inconforma la señora ofendida sí admite el medio de impugnación porque es un nuevo ejercicio de la acción, lo que actualiza una de las hipótesis del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se hizo en tiempo, que la ofendida sí está facultada o legitimada para impugnar esa decisión porque, a virtud de lo que ya hemos dicho, no está en su totalidad por satisfecha la reparación del daño. Por otro lado, antes de entrar al análisis de fondo de los argumentos que el Ministerio Público consideró para tomar la decisión que finalmente plasmó en aquel no ejercicio de la acción penal, advierto que uno de los motivos de disenso de parte del asesor jurídico es que el Ministerio Público fue omiso en recabar un dato de prueba que ofreció mediante comparecencia del 2 de mayo. Pongo en uso de la voz al asesor jurídico para que exponga en qué consiste ese dato de prueba. Sí, señora, gracias. Su señoría, he de manifestar a usted que el señor Eduardo Torres Romero, cuando comparece al Ministerio Público, da su testimonio por escrito. Esto lo hace con fecha 26 de abril del presente año. Bien, presentada la señora Celia Romero Torres con fecha 24 de abril del presente año, presenta su querella ante el Ministerio Público. ¿Sí? El día 26 de abril es cuando la señora Celia Romero Torres es emplazada al juicio ordinario civil. ¿Sí? Que entabla su hermano, el señor Eduardo Romero Torres, en donde le reclama la rescisión del contrato verbal de arrendamiento de fecha 1 de enero de 2014 respecto del bien inmueble ubicado en la calle Santo Oficio número 225, antes 149, de la colonia Sangre de Cristo de esa ciudad, y además le reclama el pago de 3.500 pesos mensuales a partir del día 1 de septiembre del año 2016 y como consecuencia las rentas que sigan devengando y la entrega de su ocupación del bien inmueble. Quiero hacer hincapié en su señoría que el señor Eduardo Romero Torres, como documentos fundatorios de su acción en el juicio ordinario civil, presenta un contrato privado de compra-venta que celebró su señor padre, el señor Arturo Romero Álvarez, de fecha 28 de julio de 1998, respecto del lote 1 de la manzana 1 de la colonia Sangre de Cristo de esa ciudad, con superficie de 59.25 metros cuadrados. ¿Sí? Interviniendo como parte compradora la señora Ma de Los Ángeles Mendoza Ugalde. Y a su vez, la señora Ma de Los Ángeles Mendoza Ugalde acredita la propiedad, entre comillas, de dicho inmueble con un contrato de transmisión de propiedad en ejecución del decreto expropiatorio que celebró con el gobierno de Guanajuato de fecha 16 de diciembre de 1998, por aquí respecto del lote de terreno número 26 de la manzana 01. ¿Sí? Con una superficie de 74.25. Es decir, no hay identidad en el inmueble objeto de la controversia. Aparte de ello, su señoría... Bien, pero aquí dentro de sus agravios sí. Dice usted que solicitó al Ministerio Público sí. que recabara copia certificada del expediente C-0233/2017 sí. que corresponde a un juicio ordinario civil que promovió Eduardo Romero Torres en contra de su defendida, sí. de su asistida.
Y usted dice que esa solicitud la hizo de manera formal al Ministerio Público. En forma verbal la señora se presentó ante el Ministerio Público, le hizo ¿cómo se llama? La manifestación, y el Ministerio Público efectivamente solicitó al juzgado tercero civil las copias certificadas, pero estas nunca fueron permitidas, de acuerdo con las copias autentificadas que nos pidió el Ministerio Público. Bien, Ministerio Público. Dentro de la carpeta de investigación, señoría, se encuentra por recibido el oficio 1379 de fecha 4 de mayo del año 2017, escrito por el licenciado Rogelio Mendoza López, ciudadano juez tercero de la civil de este partido judicial, por medio del cual esta fiscalía le solicitó copias de las solicitó copias certificadas del expediente antes aludido, y las cuales sí obran dentro de la presente carpeta de investigación. Sí obran. Sí obran, puesto que fueron recibidas al día 11 de mayo del año que usó. Bien, la defensa. ¿Es correcto que sí obran esas copias? Sí, señoría. También es de mi conocimiento cuando el Ministerio Público solicitó al juzgado tercero civil dichas constancias y fueron autorizadas por parte del tribunal. Y sí tengo conocimiento que están dentro de la carpeta de investigación. Bien, asesor Al jurídico. menos, su señoría, de las copias autentificadas que nos dio el Ministerio Público, no obran las mismas. ¿Y cuándo consiguió usted esas copias? El día 6 de julio. Fue cuando comparecimos, cuando las pedimos. El día que se le notificó. ¿Cuándo? El día que se le notificó. 7 la de julio. petición. Sí. 7 de julio, señoras, las pedimos y no están. ¿El 7 de julio usted la pidió? Sí. No, perdón, nosotros la pedimos, esas copias, las copias autentificadas, el día Ajá. 7 descrito de fecha 7 de julio. 7 de julio. Sí. O sea que para entonces se supone que ya deberían de haber estado agregadas Así a la es. carpeta porque Esas estas fueron de son las 11 de copias- mayo. Esas son las copias que nos expidió el Ministerio Público, señor. A ver, Ministerio Público, ¿qué pasó ahí? ¿No habrá dentro del expediente o de la carpeta de investigación algún registro? Sí se le dieron copias, señoría, y ahí existe un registro de fecha 7 de junio donde se les piden las constancias. 7 de junio. 7 de julio. Por parte de la licenciada Teresa López Ramos. O sea que se supone que para entonces ya debieron de haber estado esas copias. Y pues tiene conocimiento que lo que le acaba de anunciar a usted, su señoría, es todo lo que contiene el juicio civil, como fueron los antecedentes que le mencionó ahorita respecto a la adquisición del inmueble y las constancias que el imputado presenta para acreditar la propiedad. Eso es lo que contienen las copias y pues sí tiene conocimiento porque se lo acaba de anunciar. Tengo conocimiento, su señoría, porque yo llevo el juicio penal civil que presenta la señora Celia, pero si usted me permite mostrarle las copias que me dio el Ministerio Público, no obran esas constancias, únicamente el Ministerio Público con fecha 2 de mayo la solicita, mas en cambio inclusive no están ni acordadas aquí en la carpeta de investigación las copias que nos dieron que se deben recibir. Aquí están sus señorías, si quieres se las puedo entregar para que usted vea, yo no estoy mintiendo. Ministerio Público. Y dentro de la carpeta de investigación sí efectivamente existe ese registro. Y pues, la titular de allí de la agencia de licenciada Teresa López Ramos hace constar que se le entrega completa la carpeta. ¿La carpeta? Sí, incluso está firmada, recibido por el licenciado Víctor Hugo Rodríguez Terrón, se hubiera fijado el momento en que él la recibió. Bien, Su asesor. señoría, el licenciado Víctor Hugo aquí está presente. Digo, yo no puedo mentir porque son las copias que me pidió el Ministerio Público. Yo no puedo decirle, oye, falta esto, falta el otro, porque yo le estoy pidiendo a través de un escrito copia certificada de toda la carpeta de investigación y fue lo que me entregó el Ministerio Público, señor. Bien, ¿el defensor tuviera algo que decir? Bueno, esa situación sí es ajena a la situación que expone el asesor de la ofendida, es ajena a sus escritos, señoría. Estoy buscando ahorita en la página del Poder Juzgar la fecha en que se acordó por parte del juzgado, por eso es de mi conocimiento que sí se envió
Sí. Bueno, miren, aquí tenemos una cuestión. La ofendida se duele, obviamente que este escrito lo hizo el asesor jurídico respecto a la ausencia de esas copias certificadas que solicitó a la representación social con relación al expediente C-233/2017 del juzgado que ya hemos enunciado aquí, que es el juzgado tercero civil. Sí, sí. De eso se duele. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que en la carpeta sí obran ese dato de prueba que solicitó la ofendida. Si en las copias de la carpeta al asesor jurídico no se le proporcionó de manera completa, es una cuestión administrativa que está fuera del alcance de este juzgador. Usted ya tendrá que promover lo que usted corresponda, porque esa es una omisión. Si usted considera que es una omisión por parte de la autoridad investigadora de proporcionarle constancias incompletas, pues eso es una cuestión, una responsabilidad administrativa que está lejos de enmendar el órgano jurisdiccional. Lo cierto es que el Ministerio Público, bajo ese principio de buena fe y de lealtad, asegura que sí está en la carpeta de investigación esas copias. Tan es así que las ha hojeado. Inclusive esto se corrobora con lo manifestado por el señor defensor aquí presente, quien asegura que allí están. Bien, por lo tanto, pues ese motivo de disenso pues escapa precisamente para que el órgano jurisdiccional pudiera enmendar alguna situación. Como le comento, ya será una cuestión de responsabilidad administrativa, porque finalmente no trasciende, ya que el Ministerio Público recabó ese dato de prueba. Correcto. Dígame usted. Perdón, señoría. Suponiendo su conceder que se me hayan entregado las copias, que no es cierto, porque aquí están las copias identificadas. Ok, el señor Eduardo Romero Torres acredita la propiedad y no sé si el Ministerio Público haya analizado las pruebas con las que pretende acreditar la propiedad. Eso es otra cosa. Esa es otra cuestión. A ver, Ministerio Público, usted sí toma en consideración el contenido de esas documentales públicas para emitir su decisión. Dentro de la decisión no se tomaron en consideración, pero de todos modos igual sí fue leída por mi persona. No la tomé en cuenta en virtud de que no es parte esencial de la investigación que estaba realizando. Pero así lo plasmó usted en su determinación. No omitió con en ese sentido. Bien, señor defensor. Sí, yo considero que no se tomaron en cuenta, ya como he señalado, el delito que nos ocupa es el despojo. ¿Sí? Considero que dichas constancias no fueron consideradas por parte de la Fiscalía en atención a que es un juicio de arrendamiento en donde se encuentra como parte actora mi defendido y como parte demandada la señora Celia. Considero que eso es materia civil, materia de otro asunto. No olvidemos que el asunto que nos ocupa es, como refiere el asesor jurídico, es que se acredite por parte de la ofendida la pérdida o menoscabo que tuvo por esas horas en cuanto a como un daño o perjuicio que se origina de la comisión de un delito que es el delito de despojo. Eso sería lo que manifestaría en relación a esta ley. Bien. Su señoría, Sí. es cierto lo que dice la defensa del señor Eduardo, pero también es cierto que el delito que estamos aquí persiguiendo es el de despojo. El bien jurídico tutelado es la posesión. ¿Sí? Yo quiero recalcar a usted, su señoría, de que la señora Celia fue privada de la posesión del bien inmueble que viene ocupando desde el año 2001. Desde el año 2001 en forma pacífica, pública, continua, a título de dueña. Yo por eso le pregunto al Ministerio Público, si él, al tener a la vista las copias certificadas del juzgado tercero civil, las estudió, ¿sí? Porque el señor Eduardo afecta su propiedad, ¿sí?, con documentos que no son idóneos. Está bien, es un juicio civil, pero recordemos que en la querella que presenta mi representada denuncia delito o delitos que se van a configurar de acuerdo a la ley penal vigente en contra del señor Eduardo Romero Torres. ¿Sí? El bien jurídico tutelado en esto es la posesión. No, no. Sí, señor fiscal. Esta fiscalía no tiene duda de que la señora Celia Romero Torres, siempre ha tenido la posesión. Eso es evidente, ¿verdad? Entonces, esta fiscalía no tiene empacho de que así sea. Ella siempre continuó con esa posesión. Y por ende, creo que se determinó un ejercicio de elección penal.
Bien, la señora ofendida, ¿tuviera usted algo que decir? Sí, de su- sobre esto. Sí, tengo que decir que ese día que dejé de trabajar, porque me fue cerrado mi negocio, sí tuve pérdidas, ya que no pude trabajar. Tenía materia prima ya preparada, empleados que tenían que acudir a trabajar. Tuve que hacer gasto de cerrajero y tuve que hacer gasto de notario para que fuera a dar fe de hecho de lo que tenía dentro, porque como se metió a cerrarme, entonces yo tenía que asegurar la maquinaria que tengo para que no se me fuera perdida. Entonces sí tuve una pérdida ese día de 16,360 pesos. Bien. El señor Eduardo, ¿tiene usted algo que decir? Sí, señoría. Yo no me posicioné de ella, nunca le salí de ella. De hecho, este es un problema familiar, cuestión de un contrato de compraventa que celebró mi padre, hoy extinto, muerto, y que a su vez ella no quiere aceptar que en que dicho contrato mi papá fue gestor y compró para mí. Y yo no le cerré, entonces ella trata de algún modo una revancha, venganza, para imputarme. Dicho día no se trabajaba, era Semana Santa, Viernes Santo, no se trabajó. Tiene años que no trabaja ese día, pues son puras falsedades, mentiras. Testigos falsos que se acreditan. Bien. Su señoría, la fiscalía dice que... Abogado, existe- mire, lo voy a interrumpir Perdón. porque ya están entrando al fondo de los conceptos, Perdón. pero sin embargo yo considero que sí resulta fundado y operante el concepto que usted ha venido a vertir, en el sentido de que el Ministerio Público determinó, en la manera en que lo hizo, sin exponer ni fundamentar cuál era o qué le resultaba para él el contenido de esas documentales públicas, ya que aquí lo reconoció que fue omiso al momento de pronunciarse sobre qué se desprendía precisamente de esas copias de ese documento público consistente en las constancias de aquel juicio civil. Y esto resulta fundado y operante porque, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, la autoridad competente, al momento de determinar, debe de fundar y motivar la causa, en este caso del procedimiento que le corresponde al Ministerio Público, que es, de acuerdo con la ley, la que está facultada para determinar pues un archivo temporal, una reserva o bien un ejercicio de la acción penal. Sin embargo, reconoció que pese a que está ese dato de prueba en la carpeta de investigación, lo cierto es que no expuso cuál era el valor o qué era lo que le merecía esas documentales con relación a la causa. Y eso efectivamente amerita que la determinación del Ministerio Público pronunciada dentro de aquella carpeta de investigación sea precisamente revocada para que la Fiscalía examine el contenido de esas documentales y se pronuncie nuevamente en un sentido igual o diverso respecto al que ya ha asumido, pero sí debe de decir, debe de exponer y manifestar en su decisión por qué no le otorga algún valor o por qué no soportan la versión o la denuncia presentada precisamente por la señora ofendida. Y yo creo que este es suficiente, sin entrar siquiera al examen de la cuestión debatida, porque este agravio será suficiente para poder revocar la decisión del Ministerio Público. Y por ello es que tomo la decisión de revocar, en los términos ya mencionados, la decisión asumida por la Fiscalía dentro de la carpeta de investigación 41.207/2017 de la unidad de tramitación común número 6, de fecha 19 de junio del año que transcurre. Para esos efectos, se precisa que el Ministerio Público plasme en su decisión, examine primeramente el contenido de esas documentales públicas y exponga y motive y fundamente sobre todo por qué lo que se desprende de esas actuaciones corroboran o no la versión asumida por la defensa, o por qué no corroboran o no el delito por el cual se querelló precisamente a la señora ofendida aquí presente.
Bien. Dicho lo anterior, ¿tuvieran ustedes alguna otra solicitud, señora Asesor? Solicito de sus señorías se me pida copia certificada del audio y video de la presente audiencia. Bien, ¿será su última petición? Será su Bien, de la señora ofendida, ¿tiene usted algo que decir? No, nada, señoría. Gracias. Ministerio Público, Aceptamos copia simple del audio y video. del señor defensor, En los mismos términos, señoría, solicitaríamos copia certificada de la presente. del señor Eduardo. Eso no. Nada. Bien, entonces con fundamento en lo que dispone el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, concedo copias del audio y video de la presente audiencia a quien así lo ha solicitado, debiéndose precisar que deberán de comparecer ante la unidad de atención al público con la que cuenta esta sede a fin de exhibir el dispositivo electrónico idóneo para la transferencia y almacenamiento de datos. Bien, con fundamento en lo que dispone el artículo 63 de la Ley Adjetiva Nacional de la Materia, en vinculación con lo que dispone el artículo 82, fracción primera, inciso A, y 84, párrafo primero, también del Código Nacional en comento, los tengo por formalmente notificados de lo decidido de manera oral en esta audiencia. Que tengan ustedes buen día.